Ese está libre, ese. Bueno, Egunon. Bueno, vamos a comenzar con la Comisión Informativa de Organización y Cuentas. Y, de nuevo, como la última que me tocó presidir como sustituto, os pido comprensión hoy, comprensión. Bueno, sin más, comenzamos con el primer punto del orden del día, que corresponde a la propuesta de aprobación si procede del acta de la anterior sesión. No sé si hay alguna cuestión al acta. Si no hay ninguna cuestión al acta, la damos por aprobadas por unanimidad de los presentes. El siguiente punto corresponde al dictamen de la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020. Y Nuria, bueno, si hay alguna cuestión que podrá resolver Nuria, si hay alguna cuestión relativa. No, pues pasamos al punto siguiente, 3, que es la propuesta de aprobación. ¿Perdona? No, dación, no, pone dictamen, ¿no hay que votar? Ah, vale, perdón. Bueno, pues votos a favor. ¿Votos a favor, Carmen? Partido Socialista y AJPNV. Le he preguntado porque no estaba oyendo, no le he visto diciendo que vote. Abstenciones. H. Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Podemos. Punto 3. Propuesta de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Si hay alguna cuestión sobre esta propuesta. Si no hay ninguna cuestión, pasamos a su votación de nuevo. ¿Votos a favor? EAJPNV, Partido Socialista de Coesquerra. Abstenciones. EH Bildu, Partido Popular, Elkarrekin Podemos. Siguiente punto de orden del día, que es la propuesta de aprobación provisional de la modificación reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. ¿Alguna cuestión? Pues igualmente pasamos a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Euskadi Coesquerra, EAJPNV. Abstenciones. Partido Popular, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Siguiente, propuesta de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de servicios urbanísticos, licencias de obras y otros servicios técnicos. ¿Alguna cuestión? Pues igualmente, votos a favor. EAJPNV, Partido Socialista de Coesquerra, abstenciones. Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Siguiente punto, propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de la transformación urbana de las avenidas Areeta, Zugazarte y Algorta hasta Darío de Regoyos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? EAJPNV, Partido Socialista de Coesquerra, abstenciones. Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Siguiente punto. Propuesta de aprobación del crédito adicional para la financiación del Plan de Actuación Getxo-Quiñe 2021 de medidas de apoyo a personas y empresas para reactivar la economía local y compensar los efectos derivados de la pandemia. Si no hay ninguna pregunta, paso a la votación. ¿Votos a favor? Augatés.
¿Eh? Ah, es que estamos. Ah. Sorchi. Propuesta a pleno de la aprobación del crédito de compromiso para el ejercicio 2022 para la financiación de la transformación urbana de las avenidas Areeta, Zugacerte y Algorta Estadillo de Regoyos. ¿Alguna cuestión? Paso a la votación. Votos a favor. EAJ-PNV, Partido Euskadi Esquerra, abstenciones. Partido Popular, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Siguiente punto. Propuesta de acuerdo para la modificación del artículo 36, capítulo 4, presupuestos municipales, del texto de modificación parcial del reglamento orgánico municipal. Supongo que aquí necesitaremos algún tipo de intervención. Ah, perdona, sí. Va a hacer una pequeña explicación, Kelche. Egunon berriro. En esta ocasión lo que quería trasladar simplemente es hacer una presentación de cuál es la propuesta que traemos a consideración, aunque como luego me imagino que comentará el presidente de la comisión, no lo vayamos a pasar a votación hoy esta propuesta. La propuesta tiene una finalidad clara, como aparece en la documentación que ha sido enviada a todos los grupos políticos, y es modificar o hacer una modificación del artículo 36, que sería el capítulo 6 de la modificación del reglamento orgánico municipal. ¿Y en qué sentido va? Pues fundamentalmente va o toca dos puntos fundamentales. La primera de ellas en relación a los plazos. Lo que se pretende con la modificación es adecuar los plazos para posibilitar la tramitación y aprobación del propio presupuesto municipal en el último trimestre del ejercicio y, asimismo, buscando el equilibrio y, como no puede ser de otra manera, garantizándose el periodo de puesta a disposición o de entrega a todos los grupos municipales de la documentación del expediente. Y la segunda modificación importante es que se recojan los supuestos de no admisión a trámite de cierto tipo de enmiendas. Lo que se propone, por tanto, es que, al margen de todas estas situaciones, las enmiendas que ya puedan ser consideradas como admitidas y, tras ser informadas por la intervención, se puedan someter a debate en la comisión y también en el pleno, salvo que hayan sido aprobadas en comisión o que el grupo proponente manifieste expresamente su voluntad en contra. Por lo tanto, lo que se pretende, por decirlo de alguna forma, es clarificar, conforme a una serie de criterios técnicos que ahora le pasaré la palabra a la interventora, para clarificar cuáles son esas enmiendas que en su caso pues no pueden ser admitidas por cuestiones puramente legales, para que desde el principio se sepa. Por otro lado, decir sin más que esta modificación seguiría toda la tramitación necesaria, como aparece en los propios informes que obran en el expediente, de aprobación plenaria. Para la aprobación, además, necesitaría mayoría absoluta. Luego se abriría un plazo, tras la aprobación inicial, un plazo de 30 días de información pública. Y decir, sin más, que el informe jurídico que debe obrar en el expediente determina que no existe inconveniente jurídico, que no existen inconvenientes jurídicos para su aprobación. Y sin más. Es que dicen que no se oye ni el sonido ambiente. Entonces, fuera de aquí, que no se oye en el streaming. Bueno, yo como presentación no tengo mucho más que decir. Todos los grupos políticos contamos con la documentación pertinente, y sí que me gustaría que, en su caso, la interventora, porque la propuesta viene del propio área como una mejora para la elaboración de los presupuestos, pues sin más. Sí, Nuria va entonces a explicarnos. Creo que tenéis todos el papelito, nos han dejado por ahí encima, ¿verdad?
Vale, pues, Silvia, por favor. Sí, Egunon, buenos días. Bien, pues un poco la idea es recogiendo lo que ha expresado bien Kelche. Llevábamos 2 años tramitando, hasta hace 2 presupuestos no teníamos ninguna normativa para que regulase lo que es el procedimiento de elaboración del presupuesto, de la tramitación y aprobación posterior. Y llevamos 2 presupuestos funcionando con lo que fue la modificación parcial, la última modificación parcial que se hizo del reglamento orgánico. Bueno, pues como en todo, en la práctica, pues se ha visto que había cosas que se podían un poco mejorar o adecuar en esa reglamentación e incluso también introducir algunas cuestiones que ya en la práctica se estaban haciendo vía pues, las instrucciones que se enviaban por parte de la Secretaría de la Comisión para funcionar en las comisiones. Y ha sido un poco esa idea lo que nos ha motivado a modificar ese artículo 36 de los 3 que dedica el RON a la elaboración y el proyecto de tramitación del presupuesto general. La idea era no restar, siempre con la premisa de, como bien ha dicho Kelche, no restar garantías en el sentido de disponer de tiempo suficiente para que todos los grupos políticos puedan pues estudiar bien el presupuesto, el proyecto, realizar aportaciones y demás. Un poquito también intentando introducir seguridad jurídica. Un poco hemos visto en estos 2 ejercicios anteriores pues que quizás el tema de las enmiendas, cómo tratarlas, cuáles eran admisibles, cuáles no. Bueno, pues había cierta inseguridad, lo hemos intentado un poco también regular un poquito mejor. Y también con la finalidad última de intentar llegar siempre, de tener un poco en mente, intentar llegar con la fecha de aprobación de presupuesto al último trimestre del ejercicio y que no pase de diciembre del ejercicio en curso, que se pueda aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente. Entonces, un poco con esa idea también nos planteamos pues lo que sería una propuesta tipo de tramitación del expediente que nos sirvió un poco de guión, sobre todo para fijar los plazos y demás, porque como bien ha comentado Kelche, las novedades vienen sobre todo del tema de los plazos y del tema de la tipificación de enmiendas no admitidas a trámite. Entonces, para los plazos, os he pasado como documentación complementaria bueno, pues lo que sirvió un poco con lo que podría ser el calendario tipo o el guión que nos sirvió un poco pues para poder calcular los plazos y llegar a ese objetivo de poder aprobar el presupuesto en el mes de diciembre del año anterior al que corresponde. Y así, bueno, pues también a la vez que comentamos ese calendario, pues se pueden ver un poco las novedades. Y luego, sobre las novedades, sobre los plazos, bueno, por decir que sobre todo hemos intentado acompasar, había unos plazos en los que se perdía cierto tiempo porque teníamos que enviar documentación de una forma un poco anterior a la convocatoria de la comisión. Hemos intentado acompasar siempre el envío de documentación con las convocatorias de comisión, pero garantizando un plazo anterior de puesta a disposición de toda la documentación para que no se pierda pues, ese periodo de estudio del presupuesto. Entonces, inicialmente decir que, si queréis, seguimos un poco, o igual el calendario lo dejo para el final y os comento un poco lo que decía Kelche. También otra de las novedades importantes es fijar bien las enmiendas que se considera que no serían admisibles a trámite. ¿Y por qué? Bueno, pues eso porque creemos que hay ciertos tipos de enmiendas que chocan directamente con lo que es la normativa de elaboración del presupuesto y se puede dejar perfectamente dicho para que todo el mundo tenga conocimiento qué tipo de enmiendas no serían admisibles a trámite. Entonces, entraríamos en la anterior versión teníamos un supuesto únicamente referido al presupuesto de ingresos, donde se decía que enmiendas relacionadas con ingresos, que supusiesen mayores ingresos o previsiones de ingresos que realmente fuesen de difícil ejecución, no era admisible. Pues ese mismo modelo lo hemos ampliado un poco a enmiendas al presupuesto de gastos. Entonces tenemos una tipología de 4 tipos de enmienda que ya decimos directamente en el presupuesto y está informado en el informe que acompaña esta propuesta, en las que ese tipo de enmiendas no serían admisibles ni a trámite ni a debate en comisión informativa. Serían, bueno, pues en primer lugar, las enmiendas que se refieren
a los gastos de personal de todo tipo, personal, vamos a decir, funcionario, personal laboral, personal eventual, personal político, los gastos que tengan que ver con sus retribuciones, con sus gastos de seguridad social, las asignaciones a los grupos políticos, las dietas que reciben por asistencia los corporativos no liberados. Consideramos que en este tipo de, lo que se ha informado varias veces en el presupuesto en relación con alguna enmienda, en este tipo de gastos hay unos compromisos adquiridos que vienen de decisiones plenarias, de acuerdos plenarios, y el presupuesto tiene que responder a esos compromisos adquiridos en tanto esos compromisos, esos acuerdos plenarios estén en vigor. Entonces, ahí no habría posibilidad de admitir una enmienda. Tampoco se admitirían enmiendas relacionadas con los créditos de compromiso, los de carácter plurianual, como el que traemos a dictaminar que pasa a este pleno. En este caso, consideramos que los créditos de compromiso que corresponden a anualidades posteriores a las del ejercicio en que se aprobaron, pues son de obligada incorporación al presupuesto, porque lo que han facilitado esos créditos de compromiso en su día son precisamente acuerdos de adquisición de compromisos, de tramitación de contratos que ya están efectuados precisamente al amparo de esos créditos previstos para ejercicios posteriores, con lo cual los créditos de compromiso consideramos que deben ser de obligada incorporación y no cabría una enmienda que estaría tocando un crédito de compromiso, un crédito que fue plurianual en su día y que se estaría incorporando el presupuesto de base, porque podría dejar sin cobertura presupuestaria ese tipo de compromisos contractuales que, como digo, le dan amparo. Otro supuesto serían los créditos de gasto, es también conocido porque muchos informes a las enmiendas han ido en este sentido. Los créditos que amparan contratos o convenios pues, ya firmados. Hay un principio básico que recoge la normativa presupuestaria, que el presupuesto tiene que ser suficiente para atender todos los compromisos adquiridos y en este sentido pues no se podrían tocar este tipo de créditos. Y finalmente lo que tiene que ver con los créditos, vamos a decir, los créditos que tienen financiación afectada, ya sea porque tiene unos ingresos destinados precisamente a esos fines de gasto o porque están financiados con deuda, que es una forma también de financiación afectada. Pues en este sentido, esos créditos también serían indisponibles y no sería posible admitir enmiendas que los tocasen, los modificasen o los rebajasen. En cualquier caso, también como se dice en el propio texto de la modificación, siempre esos créditos quedan perfectamente señalados en la norma municipal de ejecución presupuestaria. En la norma municipal siempre se dedica un apartado o dos a decir qué créditos son los que están, vamos a decir, los que corresponden a ingresos finalistas, por lo tanto, deben estar condicionados o pues destinados a la finalidad para la que vienen los ingresos y no admiten disponibilidad, no son disponibles en ese sentido. En la configuración de ese presupuesto, claro, con esos ingresos afectando o financiando esos gastos. A partir de ahí, la propuesta, el modelo sería, bueno, pues tener en este sentido claras las reglas de juego de qué enmiendas van a ser admitidas y cuáles no, con estos criterios. Y a partir de ahí, todas las enmiendas que se presenten pues podrán ser sometidas sí con informe, deberán ser informadas, pues porque hay que decir si son ajustadas, puede haber otros supuestos, ¿no? Si son ajustadas a derecho o no, o si tienen algún tipo de problema, serán informadas, pero con independencia del resultado del informe van a ser sometidas a debate y posterior votación en la comisión informativa. Entonces, el dictamen que salga del presupuesto de la comisión informativa será el que salga. Si se han aceptado algunas enmiendas, pues se incorporarán al proyecto de presupuestos. Y las que no se acepten en comisión informativa, pues entendemos que lo práctico y lo que la práctica de estos 2 años pues nos ha dicho, la realidad es que de esas enmiendas, pues la voluntad de los grupos era siempre trasladar el debate al pleno. Y entonces, pues en ese sentido lo hemos recogido también automáticamente. Las enmiendas que sean aceptadas en comisión se incorporan al presupuesto, al proyecto de presupuestos, y las que no se someterían directamente al Pleno
acortando el plazo que nos dábamos, que también alargaba el plazo de posibilitar la convocatoria del Pleno posterior a la comisión informativa, pues acortando ese plazo porque no se ofrece un plazo para, vamos a decir, sobre posicionamiento de si se desean mantener las enmiendas en el Pleno o no. Entendemos que es el deseo, que automáticamente se van a incorporar, salvo siempre hay una posibilidad de que, claro, que el grupo político proponente pues exprese su voluntad en contra. También introducimos, eso se me ha olvidado comentarlo, en el trámite de comisión informativa, la propuesta que hacíamos sobre la posibilidad de enmendar, valga la redundancia, enmiendas, o sea, de que el grupo proponente de una enmienda pueda aceptar la enmienda de otro grupo político, siempre con un límite. El límite que se decía siempre que se acompañaba a la convocatoria, que la enmienda tenga que ser siempre sin alterar la parte cualitativa, o sea, sin alterar lo que es la propuesta de gasto, lo que se está tocando, y cuantitativa tampoco que sea al alza, sino que sea a la baja. Es un poco lo que comentábamos siempre, o se trasladaba antes de la comisión informativa a la hora de aceptar este tipo de propuestas, pues lo hemos decidido también incorporarlo en el reglamento. Eso en cuanto a las novedades. Y por volver igual un poco al tema de los plazos, pues igual se ve bien con el calendario. En el calendario, pues es un poco como un ejemplo práctico de lo que sería pues la tramitación del proyecto del presupuesto del 2022. Entonces, una diferencia inicial, también comprobábamos que retrasaba mucho el tener que tener el expediente totalmente completo a disposición de los grupos políticos para su estudio con una periodicidad X antes de la convocatoria de la comisión informativa de la presentación, atrasaba mucho porque dependíamos de la presentación del proyecto total en los consejos rectores. Hasta que se consideraba que ese trámite no estaba cumplido, pues no podíamos tener el presupuesto realmente con toda la documentación y ponerlo a disposición para su estudio. Entonces, hemos tratado de evitar un poco eso, de forma que, bueno, si nosotros estamos pensando que para mediados de octubre tenemos el dato de Udalkutxa, que es la clave, vamos a decir, la piedra maestra para componer el presupuesto, sobre todo, pues eso, los ingresos, ¿no?, que nos van a dar el nivel de gasto, podríamos estar en disposición de tener la intervención completado lo que es la documentación del presupuesto, estados de gastos e ingresos y todos los anexos y la norma municipal de ejecución presupuestaria para principios de noviembre. En principios de noviembre se entregaría, pues como se hacía, también se ha hecho alguna vez, se haría una entrega, vamos a decir, de toda esa documentación a expensas aún de incorporar el certificado de cómo se ha dado cuenta en los consejos rectores de lo que es el proyecto de su presupuesto de los organismos autónomos, y a expensas de incorporar quizás pues las memorias de alcaldía y los últimos informes, que obviamente si está toda la documentación preparada pues van a ser favorables. Entonces se anticiparía esa documentación a principios de noviembre, de forma que desde principios de noviembre, el 5 de noviembre, bueno, pues por tener una referencia, se podría tener a disposición de los grupos para poder celebrar la comisión informativa, la primera de presentación del presupuesto, a mediados de diciembre, 17 de noviembre, de noviembre, 17 de noviembre hemos marcado. A partir de ahí se abriría el plazo de presentación de enmiendas. En este sentido, pues también se recoge en la propia propuesta de modificación que se hace del reglamento la disponibilidad de intervención para colaborar en cualquier duda que pueda surgir o en cualquier aclaración que necesitéis los grupos para trabajar vuestras enmiendas. Total disponibilidad, eso sí, en el plazo, mientras está abierto ese periodo de presentación de enmiendas, hasta que se cierra. Y una vez pues cerrada el plazo de presentación de enmiendas, pues se procedería a informarlas en intervención y someterlas ya a la comisión informativa de dictamen del presupuesto.
que estaríamos hablando de principios de diciembre, de forma que pudiéramos llegar pues un poco con las fechas esas que se marcan ahí y también manteniendo la premisa de que el envío de la información de las enmiendas, en este caso de las enmiendas informadas, pues coincidiría con la convocatoria, nos anticiparía un día como ocurría antes, pues poder llegar a la celebración del pleno de presupuestos pues a finales de diciembre. Y esto sería un poco, yo creo que más o menos he comentado todo. Y esto sería un poco la idea y en todo caso, pues si algún comentario, alguna duda, pues podemos comentar si queréis. Bueno, un momento, calma. A ver, no vamos a, como ha dicho Kelche, no vamos a someter a votación esto ahora porque entendemos que las explicaciones, sí, bueno, aunque ponga propuesta, no lo vamos a someter a votación. Dando las explicaciones, la intención es llevarlo a la comisión del mes que viene para someterlo al pleno de junio. Entonces, si queréis hacer las preguntas ahora o si queréis elaborar la lista de preguntas y yo creo que tenemos un mes para preguntar todo lo que corresponda. Entiendo y por los gestos y bufidos diferentes que la materia es ácida. Entonces, sí, dale, pregunta. Sara, si yo empezar diciendo que bueno, que la primera propuesta que iba a hacer, como ya la vais a hacer, me alegro. Es decir, entiendo que es de agradecer que no se vote en este pleno. No, estaba previsto no votar. Yo he llegado tarde, sí. Eso. Entonces, lo agradezco. Ahora, también me gustaría que de aquí a allí se establezca algún marco en el que podamos debatir los grupos políticos sobre esto. Dicho por encima, visto por encima, yo le veo dos fallos. Uno, limita el debate enormemente a los grupos políticos y lo limita sobre cuestiones en las que en este ayuntamiento hay una práctica, pero hay una discusión jurídica sobre determinadas interpretaciones y la práctica en otras instituciones demuestra que existe esa discusión jurídica y no quiero entrar en más. Y luego, hombre, hay cosas que entendemos que no pueden ser. O sea, hay en un presupuesto, qué empresa se contrata, para qué, o sea, no tanto qué empresa se contrata, sino para qué se contrata una empresa responde a un proyecto político X, el que esté gestionando ese presupuesto. La decisión de contratar una empresa para poner un techo a un parque o la decisión de, en vez de gastar el dinero en eso, contratar a una empresa para poner baños públicos. Eso responde a un interés, a una priorización política X de que gestiona. Entiendo que tienen que existir las vías para cambiar eso. Y aquí entendemos que se cortan. Luego habrá que mirar más, pero claro, aquí yo entiendo que se piden muchas cosas a los grupos de la oposición, pero ¿qué pasa con el gobierno? A mí no me vale con saber si un contrato está activo durante el año en vigor, sino cuándo termina ese contrato, es lo que quiero saber, porque igual también quiero cargarme la continuidad de ese contrato y los contratos tienen progresividades de prórroga. Quiero decir, hay muchos aspectos que hay que analizar. Así, en principio, a bote pronto y de un análisis rápido, a nosotros no nos gusta. Nada. Porque nos limita, pero bueno, agradecemos que no se vote ahora, que se vote en el siguiente y esperamos que de aquí al siguiente pues haya por lo menos algún marco en el que podamos valorar si esto conviene al debate público o si no conviene al debate público. Paula. Sí, varias reflexiones. Primero, aquí no se está teniendo en cuenta que en medio de todo este calendario que se plantea hay actividad ordinaria. Es decir, no se recoge, lógicamente, porque esto solo hay presupuestos, que hay un pleno ordinario de noviembre, que si no me equivoco, acabo de mirar el calendario y es el 25 de noviembre, que en este caso es el día posterior al día que termina el plazo de presentar enmiendas. Es que si queréis que nos volvamos locos con la parte política también, quiero decir, yo entiendo la parte técnica, entiendo que se haga una propuesta, pero esto creo que ya afecta en gran medida al trabajo político, a los ritmos y sobre todo a los recursos de los que disponemos. Es que esto es una broma. Es una broma. Es que encima se nos reduce de 10 días, que está ahora, que ya es escaso, para presentar enmiendas, a 7 días. Y además se reduce el plazo en general de todo. Lo que casi menos importa es el tema que decía Nuri, y con eso estoy totalmente de acuerdo, que se quite el plazo ese de 2 días en el que todos los grupos decíamos que todo aquello que no había sido aceptado pero estaba informado favorablemente se eleve a pleno. Eso es de sentido común. De todo lo demás, de verdad que me cuesta entender, porque es que no se está teniendo en cuenta
O sea, podemos tener muy en cuenta el trabajo técnico y los plazos que necesitan, pero desde la parte política esto es una locura, porque es que no da tiempo. No nos da tiempo con las comisiones ordinarias, con las juntas rectoras, con los plenos ordinarios. Esto es que yo de verdad que no sé cómo pretendéis plantearlo porque no le veo una coherencia dentro de los recursos de los que disponemos y además otra cosa, que si dentro de esos 7 días de plazo para presentar las enmiendas es cuando tenemos que pedir la disponibilidad de los créditos al área, como tarden un par de días en responder, que es lo normal, porque tienen trabajo mucho más allá de lo que podamos pedir desde la parte política, es que eso nos retrasa nuestro trabajo. A la hora de presentar en el plazo escaso de 7 días, que además tendrá un fin de semana de por medio seguramente, ya total, pues es que no sé qué, cuándo pretenden que hagamos nuestro trabajo, porque respetamos el técnico, pero ¿y el político? ¿Dónde queda? Es mi duda. Entonces, pues bueno, y todo esto también, claro, en diciembre habrá el pleno extraordinario, pero también hay un ordinario, entonces es que no se está teniendo en cuenta la actividad ordinaria. Que es que si se pone encima de este calendario es que no es asumible. O sea, ya íbamos con prisas en el actual, pero teníamos más o menos asumido lo que había, pero es que esto reduce todo. Entonces no entiendo muy bien. Y aparte, otra duda, que yo creo que esto es más técnico, ya me dirijo a ellas por si acaso. Lo que nos pasó en el último debate, y entiendo que se haya intentado hacer esta modificación, es que lo que estaba comentando Nuria, que se aceptaban o no se aceptaban algunas enmiendas y que ella decía si lo consideraba como que se podía elevar o no, y ahí hubo bastante debate. Nosotros, por ejemplo, nos posicionábamos en el momento en el que con el cuadro de créditos disponibles que nos daban desde Tesorería y nos decían podéis utilizar este dinero, lo utilizábamos en enmiendas y luego se nos decía que el informe era desfavorable porque estábamos utilizando un dinero que no se podía tocar, pero es que desde Tesorería ponía que sí se podía tocar. Entonces, aquí lo que se está haciendo además de todo lo que he comentado de los plazos es reducir un poquito más el dinero del que podemos tirar para hacer las enmiendas, que ya de por sí era escaso. Entonces, si está recogido dentro de la norma presupuestaria que comentan desde intervención, eso también se va a tener en cuenta a la hora de pasarnos el cuadro de créditos disponibles desde Tesorería y ya estar avisadas con preaviso de lo que hay disponible para que luego no utilicemos un dinero que nos dicen que sí y luego desde intervención nos digan que no y por tanto no se pueda elevar a debate. Es que ese es otro tema. ¿Qué es lo que nos ha pasado en nuestro caso con más de una de las cantidades que utilizamos en las enmiendas? De ahí mi duda técnica y la crítica política es la que digo, que es, para mí, esto es incompatible con el trabajo ordinario y con los recursos que disponemos. ¿Quieres contestar algo? ¿Coche? No, yo simplemente, cuando has empezado tu intervención, has hecho referencia al documento que se ha entregado y que, como muy bien explicó la interventora, era a modo de ejemplo unas fechas aproximadas en torno a en qué puede afectar esa modificación, pero que no lo toméis como que esta va a ser el calendario definitivo o demás del nuevo presupuesto. Simplemente quiero aclarar, ha sido un documento simplemente explicativo a modo de ejemplo. Vale. ¿Alguna? ¿Yo? Sí. Sí. Y luego otra matización también, Paula, sobre lo que estás comentando. En el propio texto del reglamento se dice: la información disponible para saber qué créditos están comprometidos y no va a estar en el propio expediente. Las áreas van a decir en el propio expediente qué contratos están ya en vigor y tienen que ser respaldados en el presupuesto y cuáles no. Y a partir de ahí un poco también lo que no esté comprometido por un contrato estará libre, eso es así. Pero lo que nosotros entendemos de la intervención es que a veces esa información es un poco difícil de entender tal. No vamos a dar la información en el momento en el que se abra el plazo de presentación de enmiendas. La información va a estar disponible antes, en el propio expediente del presupuesto. Otra cosa es que se entienda pues que a veces cuesta entender o se necesiten aclaraciones o se necesiten pues saber. Entonces, en ese sentido vamos a dar las aclaraciones y explicaciones adicionales sobre lo que ya lleva incorporado el expediente del presupuesto, porque la información sobre los contratos va a estar en el expediente que se facilite desde el principio.
Y repito también el tema de la financiación, los créditos afectados porque tienen, o sea, los créditos indisponibles porque tienen financiación afectada, pues también está disponible en el propio expediente, como digo, en unos artículos en la norma de ejecución presupuestaria donde se señalan. O sea, la información está ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, si surgen dudas a la hora de leer o interpretar esa información, las vamos a aclarar, pero no vamos a facilitar más información adicional. Sí. A ver, yo, porque no entramos en una discusión tampoco ahora que creo que no tiene ningún objeto. Yo voy a trasladar todas estas, bueno, no tengo que trasladarlas, están ahí, van a estar colgadas. Quiero decir que supongo que el presidente y concejal de Hacienda verá la comisión y aún así le trasladaremos estas sugerencias. Y bueno, queda un mes también para organizar cualquier tipo de aclaración, dudas y lo que sea. Creo que le he pedido. Sí, de una manera muy breve, porque precisamente iba a hacer una propuesta, que es que hagamos una reunión específica para esto, para poder aclarar dudas y saber, pues eso, qué posibilidad tenemos de poder darle una vuelta a esto. Yo, desde luego, por comentarle a Kelche, sí que agradezco cómo han plasmado este posible calendario, porque nos hacemos a la idea de lo que se propone, cómo se aterriza o podría aterrizarse. Queda muy claro y lo que se quiere es aprobar antes del 31 de diciembre, que es totalmente sensato y lógico. Pero es lo que digo, que dentro de esto también hay que tener, desde nuestra parte política, toda la parte ordinaria y que, claro, meterlo aquí pues lo hace difícil. Mi duda, lo que estaba comentando la Nuria, que no tengo ganas de entrar en el debate, por aclarar, sé que se pone a disposición todo el proyecto de presupuestos y todo el expediente, pero es que contamos con 15 días al final para poder mirarlo absolutamente todo, y cuando pedimos a Tesorería la lista de los créditos disponibles es porque no nos da tiempo a acceder a cada contrato, saber qué está disponible y qué no, y porque hay muchas cuentas dentro de los presupuestos que, aunque traigan fichas, hay muchas que nos sigue faltando el desglose de qué podemos utilizar y qué no. Y eso es lo que se pide y, bueno, es algo que hacemos normal y habitualmente. Entonces, me refería a ese tipo de listado. Pero bueno, como digo, dejo la propuesta de hacer una reunión específica, si puede acudir algún técnico o técnica, pues estupendo, para que podamos revisarlo bien y con un poco más de calma, y ya con el concejal de Hacienda también, y que podamos revisarlo entre todos y todas. Sí, Gonzalo. Sí, simplemente una, pregunta, reflexión. Eso de que no se va a admitir a trámite las enmiendas que afectan a los créditos de compromiso, ¿ocurre en otras instituciones? Porque que a mí me conste, no. Entonces, o hecho es la excepción o no sé, a nosotros nos resulta un poco extraño, pero bueno, sin más. Gracias. Yo personalmente creo que eso es más una reflexión técnica que una política, pero bueno. ¿Qué ibas a decir algo? Yo solo, sin entrar al debate, solo decir una cosa. Si aquí se está poniendo, creo que se está poniendo toda la carga en lo que vamos a tener que hacer la oposición. Yo creo que esto, si se aprueba en junio como muy pronto, esto no es factible para este año, porque si las fichas hasta ahora, desde las partes de las áreas, las fichas no vienen completas correctamente. Lo primero tendrá que ser que las fichas vengan completas correctamente. Y eso es una parte que, si se aprueba en junio, no van a venir completas correctamente, no hay tiempo. Pues si tienen tiempo, os sorprendería, de repente el ayuntamiento corre mucho. Pero no suelen venir completas, vienen como, vamos a hacer esto porque se ajusta a los objetivos de no sé quién. Y digo, vamos, muy bien. Entonces, yo creo que hay que ser realistas. Pero bueno, sin más, si vamos a tener una reunión, ya hablaremos en esa reunión y ya debatiremos esto cuando haya que debatir, pero lo veo muy, políticamente inaceptable y luego técnicamente también muy dificultoso. Vale, pues, si os parece, pasamos al siguiente punto ya, que es la propuesta de modificación de la plantilla orgánica. Y yo, si me permitís, voy a leer un texto que me ha escrito para explicar en qué consiste la propuesta. Bueno, para comenzar, explicaré plaza y puesto, lo que significa. Cada funcionario de carrera tiene una plaza, la que consiguió en el correspondiente proceso selectivo, plaza que le acompaña a cualquiera de los puestos de la RPT que vaya ocupando a lo largo del tiempo con sus correspondientes nombramientos y tomas de posesión. En los casos que nos ocupan, una TAG con puesto y plaza en seguridad ciudadana ha obtenido en provisión el puesto de responsable de gobierno abierto y modernización y, por tanto, arrastra a este nuevo puesto su plaza de TAG.
por lo que el puesto que ocupaba en Seguridad Ciudadana queda desprovisto de plaza. Por ello, es necesario crear una plaza de TAG y así se presenta para este próximo pleno. Una TAG con el puesto y plaza en urbanismo ha obtenido el puesto de responsable del área de planeamiento, gestión y disciplina urbanística y, por tanto, arrastra a este nuevo puesto su plaza, por lo que el puesto que ocupaba en dicho área queda desprovisto de plaza, por lo que es necesario crear una plaza de TAG y así se presenta en el próximo pleno. Igualmente, un responsable de proyectos informáticos, puesto de RPT, ha obtenido en provisión el puesto de responsables de TIC y, por tanto, arrastra a ese nuevo puesto su plaza de licenciado en informática, dejando desprovista de plaza su puesto anterior. Por ello, es necesario crear una plaza de licenciado en informática, si bien en este caso se hace mediante amortización de la plaza de responsable de informática propia del titular anterior ya jubilado. En síntesis, se crean 2 plazas de TAG para dar soporte en plantilla orgánica a 2 puestos de TAG que han quedado sin plaza. No conlleva ningún tipo de coste económico, pues ya estaba previsto en la plantilla presupuestaria. En el caso del TIC simplemente hay un cambio de denominación de plaza, también sin coste económico alguno. Las plazas se llevan a este pleno de mayo, que es inmediatamente siguiente a la culminación y resolución formal de los procesos de provisión. Solo una vez que se conocen las personas seleccionadas y la categoría y plaza por la que cada cual se haya adscrito, y tras la toma de posesión en el nuevo destino, se puede identificar la plaza que se debe crear. Y sin más, creo que parece muy simple, personalmente os lo digo que para mí no lo es, y si hay alguna cuestión que aclarar, pues yo creo que si me pueden ayudar desde la parte técnica, lo agradeceré. ¿Alguna cuestión? Pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista Euskadi Esquerra, JPNV. ¿Abstenciones? Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Siguiente punto, que es la dación de cuenta del informe de intervención del número 14 de 2021, que se emite en cumplimiento del artículo 76 de la norma foral. Bueno, todo el rollo en título. Si hay alguna cuestión. Vale, pasamos al punto 12, que es la dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero 2021 del Sector Público del Ayuntamiento de Guecho. ¿Alguna cuestión sobre este tema? Pasamos al 13, que es la dación de cuenta del informe de intervención número 16-2021 sobre el control interno que se emite en cumplimiento del artículo 37 del Decreto Foral de Diputación de Vizcaya, etcétera, etcétera. Vale, paso al 14, que es la dación de cuenta de la ejecución presupuestaria de Ayuntamientos y organismos autónomos del primer trimestre de 2021. Ninguna cuestión. 15, dación de cuenta del decreto número 2019-2021 de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias. Vale, nada. Información general de las áreas que corresponden a la comisión. ¿Hay alguna cuestión? Tampoco. Bueno, informe del Tribunal de Vasco de Cuentas. Creo que todos los grupos han recibido el informe. Y pues paso a ruegos y preguntas. Hay una pregunta de H. Bildu que creo que ya ha sido respondida en la Comisión de Territorio relativa a la regulación de las viviendas turísticas. Y yo no tengo nada más. Está respondida. Pues si no hay más preguntas... Un recordatorio y una pregunta. ¿Sí? En octubre pedí una reunión con el responsable de informática vía email. La registré el 18 de febrero por registro. Hice este mismo recordatorio en la Comisión de Organización y Cuentas del mes pasado. Y lo que se me dijo es que como la había registrado por escrito, se me iba a responder por escrito en breve. Y ha pasado, estamos en otra comisión de cuentas y no se nos ha respondido. Entonces, simplemente la quede como recordatorio. Tomo nota y como el concepto breve es abstracto y subjetivo, pues sin más, doy por finalizada la comisión. Eskerrik asko.